Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a presentar la acción pastoral en la historia de la Iglesia y tendremos un tema importante a desarrollar relacionado a los primeros siglos. Y esto nos lleva sobre todo a tener en cuenta la acción pastoral en la historia de la Iglesia, la primera etapa, en los primeros siglos del Imperio Romano. Estaríamos hablando entonces entre el siglo II y siglo III. Por un lado, hablaremos de la concepción de la Iglesia, las acciones pastorales en segundo lugar, y en tercer lugar, los agentes del ministerio. Bien, mostrado ya este primer esbozo de lo que vamos a desarrollar en el tema, pues vamos adelante sobre la presentación de la primera época. Estaríamos hablando entonces del Imperio Romano. Al analizar las diversas imágenes y concepciones que la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia, determinantes en su acción pastoral, se comprueba que no siempre han sido idénticas o incluso coherentes con la totalidad de su misterio. En el occidente cristiano, por ejemplo, se pasó de una iglesia vivida como misterio y comunión en la antigüedad cristiana, a una iglesia como imperio en los siglos IV y V, institución sociológica y norma jurídica en la Edad Media, poder en el Renacimiento, lucha en la Contrarreforma, triunfo en el Barroco, sociedad en el tiempo de la Ilustración, institución jerárquica de salvación en el Vaticano I y guía y maestra en el siglo XX hasta el Vaticano II, por supuesto. Nuevamente, con el último concilio, el Concilio Vaticano II, la Iglesia vuelve a ser misterio, sacramento, comunión y comunidad. Veamos las diferentes concepciones de la Iglesia y de sus acciones pastorales a lo largo de la historia. Como habíamos dicho al inicio, hoy presentaremos el punto 1, época primera, la acción pastoral de la Iglesia en el misterio, en el Imperio Romano, siglo II y III. Punto A, concepción de la Iglesia. A la luz del Nuevo Testamento, la Iglesia se edifica en el mundo mediante el Espíritu de Dios y el ejercicio de los diferentes servicios y carismas de la comunidad de fieles. Como pueblo de Dios, la Iglesia es la congregación de creyentes en Jesús resucitado, que recibe la misión del Espíritu del Dios de Jesús en orden a la evangelización, la conversión de judíos y gentiles, al mismo tiempo que la comunidad cristiana se visibiliza en las iglesias locales o particulares. Es también iglesia universal, heredera del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, formada por los llamados santos, discípulos y hermanos, o simplemente por los cristianos. Es el pueblo de Dios escatológico. En la iglesia de los 3 primeros siglos no hay una concepción individualista, sino comunitaria de la realización de la vida cristiana. Los cristianos son unos para otros en cuanto portadores de Dios o de Cristo, compañeros de camino. Tiene gran influencia la concepción de Ecclesia Mater como mediadora de salvación. Bajo la imagen de una virgen, la Iglesia aparece como guardiana y protectora de la fe. El Señor engendra en su esposa, por la palabra y la acción sacramental, la vida entera de Dios. Convertida en madre fecunda, la Iglesia ejerce su acción pastoral como mediadora de verdad y de vida.
Para la antigüedad cristiana, la comunidad local aparece realmente como una comunidad viviente y no como una estructura jurídica, presidida por el obispo y su presbiterio. La iglesia local, por su dinamismo y vida cultural, sobre todo eucarística, representa la realización concreta de la fraternidad cristiana y la presencia en el mundo del pueblo de Dios. Dotada de cierta autonomía, vive en comunión con las otras iglesias, percibiendo y expresando así la realidad de la Iglesia universal que en ella se actualiza. La eclesiología de la antigüedad cristiana, basada en el concepto de la Iglesia como misterio y comunión, es eclesiología comunitaria. Desde finales del siglo II, los cristianos tienen conciencia clara de la universalidad de la Iglesia, por su propia constitución y por entenderse hasta los extremos del orbe entonces conocido. Punto E. Acciones pastorales. En la iglesia primitiva nos daremos cuenta, al hacer un análisis meticuloso, que la proclamación de la fe en Jesús, el testimonio de vida y la enseñanza de la palabra de Dios están en primer plano. La actividad pastoral de la iglesia se centra en el anuncio del misterio de Cristo y en su celebración cultual. La predicación y el culto sacramental, junto a las actividades complementarias de la catequesis y reflexión teológica, polarizan el dinamismo de la comunidad cristiana. La predicación misionera y la homilía litúrgica nacen con los apóstoles y discípulos, quienes reconocen al Señor como único profeta y maestro. La predicación y catequesis primitivas, entrañablemente unidas, son distintas según se trate de judíos o paganos convertidos. En el caso de los judíos, sigue pronto el bautismo. A los paganos hay que mostrarles la verdadera fe y por tanto la verdad del único Dios y la falsedad de sus dioses. Desde finales del siglo II aparece la instrucción en común que posteriormente daría origen al catecumenado. La primera escuela de catequesis fue la de Alejandría a finales del siglo II. A pesar de las primitivas influencias de los retóricos paganos, el lenguaje es bíblico. El bautismo se fija durante el siglo II en la fiesta de la Pascua, previa una preparación bautismal basada en la primitiva catequesis de las dos vías. De ordinario, el bautismo primitivo, celebrada en los ríos, se practica por inmersión, según la didaje número 7, con el significado teológico de con sepultura y con resurrección, en el nombre de Cristo. Según la tradición de Hipólito, comienzos del siglo III, los adultos convertidos que desean recibir el bautismo son recomendados con un padrino, sponsor. Los candidatos ingresan en el catecumenado después de un examen de su conducta moral y permanecen en dicha institución unos 3 años. Al mismo tiempo que un catequista les enseña la Sagrada Escritura, se comprometen a llevar una vida cristiana moral. En una posterior fase, estrictamente eclesial, los candidatos transformados en electi o competentes reciben la inmediata preparación al bautismo y a la participación en la asamblea eucarística. En resumen, el rasgo pastoral más sobresaliente del siglo III es el catecumenado, dividido en 2 estadios. Uno primero, largo, de instrucción y ejercicio de vida cristiana. Otro segundo, de preparación inmediata al bautismo. También adquiere en el siglo III gran importancia la reconciliación, concebida penitencialmente de modo paralelo al catecumenado.
Tertuliano, Hipólito e incluso Orígenes opinan que los cristianos deben rechazar el servicio militar, la aceptación de cargos públicos y el ejercicio de algunas profesiones paganas relacionadas con los circos. Si bien no se plantea explícitamente la abolición de la esclavitud, el cristianismo transforma la condición de los esclavos bautizados por medio de una caridad efectiva desconocida entre los paganos. La mayor parte de los creyentes pertenecen a los humiliores, es decir, al pueblo sencillo. Por su condición modesta, los cristianos son criticados por sabios y políticos paganos de ignorantes. Malos ciudadanos que aceptan el incesto y practican la antropofagia, y en el fondo son ateos. Para seguir el paso de estas calumnias se escriben las apologías. Junto a largos periodos de paz religiosa, los cristianos de los 3 primeros siglos conocen persecuciones a veces sangrientas. Durante los periodos de paz, los cristianos evangelizan, hacen crecer las comunidades y desarrollan la teología y el culto. A finales del siglo III, la Iglesia es la fuerza espiritual más importante en el Imperio Romano. El centro de la Iglesia de los 3 primeros siglos radica en la Asamblea Eucarística Dominical. Los cristianos, afirma la Didache número 14, inciso 1, deben reunirse para partir el pan y dar gracias. Esto lo hacen en el Día del Señor de un modo festivo, ya que celebran la resurrección de Cristo. La liturgia recibe influencias de los ritos judíos y de los misterios paganos. Herencias hebreas son la liturgia de la palabra, lectura y homilía, la acción de gracias, núcleo de las anáforas actuales, el oficio de la mañana y de la tarde con sus salmos correspondientes, el Sanctus, Amén, Aleluya y Maratana. Los misterios paganos tienen probablemente influencia menor. El cristianismo añade abundantes elementos originales a estas 2 fuentes y sobre todo una nueva significación, ya que la liturgia cristiana es el culto de la nueva alianza actualizada en el misterio pascual. Por la asamblea de la comunidad, ¿no? Se denomina la comunidad cristiana parroquia, es decir, a esta comunidad conformada por forasteros, centro de toda la actividad pastoral. En el siglo III hay comunidades parroquias en las grandes ciudades e incluso en las zonas rurales, pero dependientes siempre del obispo de la ciudad. Antes de continuar con el punto C, quisiera corregir un dato interesante anteriormente indicado, que es el punto de Maranatá. Bien, el punto C, agentes del ministerio. Los creyentes se distinguen de los no cristianos por la fe que los incorpora a Cristo a través del gesto bautismal y de la participación en la mesa fraternal eucarística. Todos son discípulos del Señor y hermanos entre sí. Sus responsables, llamados al principio en la iglesia misionera de Antioquía, apóstoles, profetas y doctores, terminan por ser episcopos, presbíteros y diáconos, verdaderos organizadores de comunidades cuya unidad se logra por medio del colegio presbiteral, siendo su cabeza un episcopo o delegado apostólico con misión itinerante. Pero al principio ni el apóstol ni los componentes del colegio presbiteral son llamados sacerdotes. Ciertamente forman con todos los bautizados un pueblo sacerdotal, un sacerdote santo. Los responsables son ministros de conjunto, Cristo eclesial, cuya función es una diaconía que engloba todos los servicios. Cristo mismo dio
a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, con el fin de equiparar a los consagrados para la tarea del servicio, para construir el cuerpo de Cristo, según Efesios 4, 11, 12. Durante esta época, el laicado se corresponsabiliza intensamente de la vida eclesial. Clemente de Alejandría y Orígenes autorizan a los carismáticos a oír confesiones, práctica que estará en vigor hasta bien entrada la Edad Media. Los laicos guardan y administran la Eucaristía hasta el siglo III. Son ellos los que ejercen normalmente el ministerio de la educación de la fe. Participan en las asambleas de la comunidad, en las elecciones de los presbíteros y obispos y en la administración de los bienes eclesiásticos. En muchas diócesis existen para este fin un consejo de laicos denominado Senores Laici. Recordemos que junto al grupo de viudas y de vírgenes destacan en el siglo III en Siria las diaconisas, que reciben la imposición de manos con un ministerio semejante al de los diáconos. En realidad el término laico, aunque fue usado por Clemente en relación al Antiguo Testamento, es empleado escasamente en el siglo II. A partir del siglo III, cuando ya se ha impuesto la triada de obispos, presbíteros y diáconos, comienza a usarse el sustantivo laico. Se hace cada vez más patente la distinción entre clérigos y laicos. El laico terminará por ser el illiteratus, o, entre comillas, el que desconoce, secular o plebeyo, que pertenece al pueblo, ya se entienda en oposición al clero o en cercanía del mismo. En cambio, cleros, en latín, ordo, es la porción del Señor o el grupo dedicado a las cosas del Señor, formada por la triada de los ministerios mencionados. Precisamente por entenderse la Eucaristía en el siglo III, desde la noción de culto más que del dinamismo misionero de la comunidad, los laicos terminan por ser pueblo de los sacerdotes en lugar de pueblos enteramente sacerdotal. Bien, con esta indicación entonces nosotros hoy podríamos preguntarnos cuál es realmente la injerencia en la actualidad sobre la porción del laicado respecto al clero y por qué tanta dificultad aún existe en que el pueblo de Dios realmente, teniendo en cuenta los ministerios, más allá de un título religioso, sacerdotal o laical, pues realmente nos pongamos en una disposición de servicio. Con esto entonces quisiera presentar esta diapositiva que está recogiendo en síntesis lo que he podido explicar anteriormente, de tal forma que esto nos ayude a comprender claramente la forma como se ha ido desarrollando la acción pastoral en la historia de la Iglesia, cuáles son los aportes que nosotros podríamos encontrar en los orígenes del cristianismo y qué es lo que de alguna forma podríamos repotenciar para la actualidad, teniendo en cuenta que ya vivimos en el siglo XXI y que de alguna forma pues es importante también, si queremos renovar la iglesia, si queremos optar por una iglesia sinodal, es importante conocer nuestros orígenes. Bien, muchas gracias y dentro de poco nos encontraremos nuevamente por el mismo canal con el siguiente tema relacionado ya con los avances de la acción pastoral en posteriores tiempos, como por ejemplo la edad media, moderna
y contemporáneo. Muchas gracias.